Aho, Iaho, Aho, Iaho. El objetivo de este video es compartir un breve relato del establecimiento de la Iglesia Protestante en Costa Rica. La religión católica fue impuesta a los habitantes de Abya-Yala, también conocido como el continente americano, durante el periodo colonial. Costa Rica y Nicaragua se unieron en una diócesis entre 1750 a 1850, cuando Costa Rica, después de pelear con la corona y las autoridades eclesiásticas, finalmente formó la suya. Es importante resaltar que durante este periodo histórico, todos los países que hoy conocemos formando parte de Centroamérica fueron considerados provincias por la corona española. Estos eran administrados desde Guatemala y se les conocía como la Capitanía General de Guatemala. No es de extrañar que inmediatamente después de la independencia en 1821 en Cartago, Costa Rica, en el documento llamado el Pacto de Concordia, que será considerado su primera constitución, en su capítulo segundo, los artículos 3 y 4 establecen que, y cito, la religión de la provincia es y será siempre la católica apostólica romana como única verdadera con exclusión de cualquier otra. Si algún extranjero de diversa religión aporta a la provincia un título o motivos de comercio o de tránsito, el gobierno señalaría el tipo preciso en ella durante el cual será protegida la libertad y seguridad de su persona y bien, siempre que no proselitice en la provincia contra la religión o estado, en cuyo caso será expulsado inmediatamente. Cierro cita. Quiero abrir un pequeño paréntesis. En las fuentes secundarias aparece la palabra proselitice. Estoy utilizando el texto original y aunque es difícil leer las letras, no me parece que la palabra sea proselitice. De todas maneras, esa será una discusión para otro espacio. La presente constitución indica que, y cito, la religión católica apostólica romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Cierro cita. El permiso para celebrar cultos protestantes públicos está permitido por las constituciones de 1825 y 1848 y reafirmado en el Tratado de Paz y Comercio entre Costa Rica y Gran Bretaña en 1849. El telón de fondo de esto fue la participación de emigrantes ingleses que vinieron a trabajar en las minas del Monte del Aguacate en Punta Arenas durante 1822. Y según Wilton Nelson, como en esa época no había médicos en Costa Rica, estos inmigrantes piden un médico de Inglaterra y el doctor Richard Brearley respondió al llamado en 1837, convirtiéndose en el primer médico de Heredia, ya que ahí era donde residía. Luego de radicarse en Costa Rica, se convirtió en el fundador de la primera iglesia protestante del país, teniendo reuniones con otros inmigrantes de habla inglesa en su casa. Según Wilton Nelson, los primeros protestantes fueron de la inmigración europea, representando a Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Italia y América del Norte. Esta iglesia inicialmente se llamó Iglesia Protestante de San José. El aporte histórico del Dr. Richard Brearley es que logró obtener permiso del gobierno para celebrar el primer servicio público y logró que se abriera un cementerio para extranjeros, ya que no se les permitía ser enterrados en cementerios católicos. Otro personaje histórico en la fundación de la Iglesia Protestante en Costa Rica fue el capitán británico William Bellachor, quien llegó a Costa Rica Punta Arenas en su barco Monarch en la víspera de la Navidad de 1843.
Su aporte histórico fue su rol en la exportación del café al mercado británico, iniciando el boom cafetalero en el país. También trajo 300 Biblias protestantes. Un reporte en el diario La Gaceta del 8 de agosto de 1863 lamenta su muerte a la edad de 61 años en Inglaterra, subrayando de esa forma su importancia en la Costa Rica de mediados del siglo XIX. La primera iglesia protestante en Costa Rica, la iglesia anglicana, llamada El Buen Pastor, fue construida en 1865. Según fuentes secundarias, en la que se consideró la primera reunión de la iglesia en 1864, se decidió construir una iglesia y William Le Leclerc se ofreció a traer una iglesia prefabricada desde Inglaterra en uno de sus barcos. La iglesia llegó y fue ensamblada en 1865. El edificio estaba hecho de hierro prefabricado en Inglaterra. El edificio original fue restaurado en 1898 y reconstruido en 1937. La iglesia está ubicada en la Cuarta Avenida de la capital, San José, y es reconocido hoy como el Buen Pastor. Actualmente, la mayoría de sus miembros y miembros son afrodescendientes, muchos de inmigrantes afrocaribeños de finales del siglo XIX. Estén atentos al próximo video sobre este tema. Muchas gracias. Aho, Iyaho. Aho, Iyaho. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber. Aho, Iyaho. Aho.